Bien, ahora sí. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Me dice un amén, por favor. Bien, le invito a escuchar el mensaje del miércoles, hermanos. Salgamos de la costumbre evangélica de solamente los domingos, hermanos. Dios está hablando bastante en este tiempo. Este tiempo, hermanos, el próximo domingo, si Dios lo permite, voy a hablar un aspecto acerca de las guerras que vienen. Voy a hablar de 3 guerras que van a venir y que la vamos a ver. No estemos jugando a ser cristianos, hermanos. No estemos jugando. El diablo no está con jueguitos, hermanos. Así que vamos a ver las guerras que vienen, la victoria sobre todo de Israel sobre Irán. Así que le invito a que no se pierda el domingo, traiga un invitado, ore, hermanos, que se está acabando el año y usted todavía no se ha ganado un alma para Cristo, hermanos. Este es tiempo de correr, amén. Segunda de Corintios capítulo 6, me dice amén, hermanos, todos, ¿verdad? Bien, dice la palabra del Señor. Leeré después de la pregunta. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Cuántos son templo del Dios viviente? Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, hablaré como tema en esta mañana, le he puesto, no toquéis lo inmundo. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor Jesús por esa palabra? Así se llama el mensaje de hoy, se llama no toquéis lo inmundo, o tal vez le ponga salid en medio de ella, así de pronto le ponga al mensaje. Bien, a lo largo de la Biblia, hermanos, hay un gran principio muy clarito, aún inclusive antes del pecado. Hay un gran principio que recorre la vena de las Escrituras y el principio se llama separación espiritual. Diga conmigo, separación espiritual. Separarse espiritualmente. Note que aún cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios le establece ese principio de no traspasar los límites. ¿Cuántos están de acuerdo? Antes de pecar, Dios le pone a Adán y Eva el principio de no traspasar los límites, hermano. Yo creo, hermano, que este principio antes de Adán y Eva pecar nos tiene que hacer estallar el cerebro, hermanos. Porque Dios crea al hombre con libre albedrío. Dios nunca tocará el libre albedrío del hombre, jamás, jamás. Dios respetará siempre la libertad del hombre. Aún Moisés ha podido decir que no, Abraham decir que no, y gracias a Dios porque ellos dijeron que sí. Dios no crea robots. Entonces, aún Dios le pone límite a Adán y Eva de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la consecuencia de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal era que ciertamente morirían. Y de hecho, ¿qué sucedió? Murieron físicamente. Es una figura de morir espiritualmente y estar separados de Dios cuando hay desobediencia. Y en el hombre hay una tendencia, escucha lo que te voy a decir, en el hombre en general hay una tendencia a tocar lo prohibido. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? No más que vayamos caminando por un pasillo de algún centro comercial y que nos encontremos en alguna ventana algo que diga favor no asomarse. Quizás pasamos de largo y no nos asomamos por la gente que hay, pero no más que baje la asistencia en ese pasillo, tenemos que devolvernos para asomarnos y saber por qué decía el aviso prohibido asomarse. Aló. O la típica, no tocar.
Entonces vamos a ver por qué ahí no hay que tocar. Y no más que se te descargue un alto voltaje sobre tu cuerpo para que sepamos la experiencia de por qué no hay que tocar. ¿A cuánto Dios ya les empezó a hablar, hermanos? No toquéis lo inmundo, se llama el mensaje de hoy. Alguien le da un aplauso a Dios por este mensaje, hermano. Dios, esta palabra que usted acaba de escuchar es para la iglesia. De hecho, que el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia de Corintios, hermanos. Y lo que Dios nos está hablando en pocas palabras es que Dios nos está haciendo un llamado a esta generación. Que esta generación es la última. La última. No va a haber más otra generación después de esta. Esta generación es la última antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta generación es la última antes del arrebatamiento de la iglesia. Quedará la generación que se quede, ¿no? Por desobediente. E incluye a la iglesia apóstata, a la iglesia desobediente, a la iglesia que descuida el primer amor. Se quedará si no se arrepiente. Es un gran llamado, hermanos, que nuestro Señor Jesús nos está haciendo a la iglesia, a nosotros, a la iglesia. Tenemos, hermanos, que todos los días entrar en una profunda revisión acerca de nuestra verdadera devoción a Dios. Todos los días tenemos que revisar el amor que le tenemos a Jesús. ¿Por qué cree usted que es la primera advertencia que Jesús le hace, exhortación a la iglesia de Éfeso, de que había descuidado el primer amor? Y quizás cuando escuchamos esta expresión, quizás más de uno dirá de manera impensable que no habrá descuidado el primer amor. Pero quiero decirte que si tú descuidas la verdadera devoción a Jesús, el amor por la palabra, y descuidas la oración, es un indicio de que estás dejando el primer amor. Aló. Miren, no más esas tres cosas. Si usted las revisa constantemente y usted va corrigiendo el rumbo, usted va a tener una vida en victoria, porque usted no se va a dejar enfriar, y usted no va a querer dejar perder el primer amor por Jesús. ¿Cuál es la salida a volver al primer amor? Le dice nuestro Señor Jesús a través de Juan, le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer amor no te va a venir en paracaídas, ni siquiera congregándote. Es haciendo las primeras obras. Porque pudiera haber gente aquí congregada en este momento, pero que en la semana esta que transcurrió, nunca ha vuelto a ver la palabra de Dios. Pudiera haber gente aquí congregada religiosamente, pero sin haber orado esta semana. ¿Qué clase de amor le tenemos a Jesús? Díganme. Ahora, si no buscamos el rostro de Dios esta semana, ¿qué estuvimos tocando? Estuvimos tocando lo inmundo. Si no hay apego a la presencia de Dios, hermanos, estaremos sin darnos cuenta tocando lo inmundo y aún participando de la mesa de los demonios, de lo sacrificado a los ídolos, de lo cual hablé parte el domingo anterior. Hay una exhortación que Dios nos está haciendo, y fue parte del mensaje que hablé el jueves, y es que salgamos de este sistema malvado, pecaminoso, mundano, que la Biblia le llama sistema babilónico, que a Dios le desagrada. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, por favor me acompaña. Apocalipsis capítulo 16. ¿A cuántos Dios ya les está hablando en esta mañana, hermanos? Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis 18, 4. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Y dice: y oí otra voz del cielo que decía:
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Note que el pasaje es claro. Nuestro Señor se lo está diciendo a su pueblo, se lo está diciendo a la iglesia, y le está diciendo a la iglesia que si no nos separamos de este mundo pecaminoso, le está diciendo a la iglesia que si seguimos en las mismas sendas que hemos venido, en la cual hemos venido caminando, vamos a recibir parte del castigo que Dios enviará a esta tierra. Porque Dios no se va a llevar a una iglesia con vestidos sucios, hermano. La iglesia que no está preparada se queda en el arrebatamiento de la iglesia. No me voy a dejar engatusar del enemigo, hermanos. He recibido bastante crítica con el mensaje que he predicado. En algunas ocasiones le he prestado atención al diablo. Y el que quiera recibir el mensaje de esta iglesia, la recibe, hermano. Si quiere mensajes consoladores, si quiere que le hablen del amor, hay bastante iglesia en esta ciudad. Bastante iglesia. Yo responderé, y de hecho, que Dios siempre llama al ángel. Para Dios, yo soy un ángel en este lugar. Así le escribe Dios a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, que representan todas las iglesias del mundo. Ve y escríbele al ángel. Dios habla primero a través de los ángeles. Así que no se crea espiritualoide. Que Dios me dijo, que Dios me habló, que soñé, que esto. Pues Dios le habla primero al ángel de la iglesia, que es el pastor. Y el ángel primeramente responderá ante Dios por la iglesia. Y es deber del ángel obedecer el mensaje que Dios le está hablando a la iglesia a través de su espíritu. ¿Y cuánta gente no rechaza de alguna manera, de manera sutil, que es fuerte el mensaje, que no debe decir fornicación o que no debe decir hijo del diablo, hermanos? Son hijos del diablo los que no se rinden a Dios, hermanos. Son adúlteros y fornicarios los que andan teniendo comunión allá afuera con las tinieblas. Y si no se arrepienten, se condenarán. ¿Qué mensaje suavizado quiere que predique? No me voy a dejar envolver otra vez de las tinieblas. Qué extraño que Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue el que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16 lo busca. Un párrafo siguiente, el mismo lleno del Espíritu Santo le dice al Señor: ¿por qué te vas a ir a Jerusalén para morir allá? Y fue Jesús a la misma persona que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Aló. Estoy atento, hermano, de verdad. Tengo celo por la santidad de Dios. Y voy a decir la palabra que Dios me diga que diga. Esto no se trata de que por la palabra se va a quedar la gente o va a venir la gente. Yo no soy un payaso para estar en el púlpito. Dios no me ha mandado a distraer a la iglesia. Y creo, hermanos, que la palabra que necesitamos es la palabra que ahorita mismo, después que salga de aquí, te corte el apetito y no te deje dormir a la noche. Es la palabra que te agite, es la palabra que nos haga salir de la comodidad espiritual, porque Dios viene por una iglesia sin mancha, inmaculada, con un vestido blanco resplandeciente. La palabra que necesitamos, hermano, la palabra de Dios. Miren, estoy leyéndome el libro de Apocalipsis y al menos no me había dado cuenta de esto. A todas las iglesias, Dios le dice que sea vigilante, que se esfuerce. A todas, al final le dice eso. A todas las iglesias, Dios le dice eso. A todas. Y la iglesia de hoy no quiere el esfuerzo ni el mensaje que confronte. En el fondo a veces hasta
hasta han rechazado la palabra. Sí, algunas veces he dicho cosas fuertes, pero eso no amerita para que la gente se vaya de la iglesia. Entonces la gente quiere un mensaje que los apapache y los consuele. El mejor consuelo para Dios se llama dejar las cargas de pecado. Y la iglesia está jugando. Yo creo que aún el más endurecido de corazón que haya en este país o en el mundo se tendrá que dar cuenta de estas señales que pasaron esta semana. Miren, muchas iglesias de prosperidad dejaron de predicar prosperidad porque vieron señales, temblores, guerras y rumores de guerra. Ahorita el otro mes, feliz Navidad. Y pacte y siembre, pero todo lo llevan a lo económico. ¿Por qué la iglesia no hace este año un pacto de santidad y siembre trabajo en la obra? Y también dinero, que también se necesita. Y siembre santidad y siembre entrega, hermanos. Tenemos una iglesia hoy en día acomodada. Hermanos, es que siempre es el mismo mensaje que está predicando. Es que esta iglesia no ha salido de ese hueco. Y Dios va a intervenir. Y Él mismo desnudará su brazo y salvará a esta iglesia. Alguien le aplauda a Dios por esto, hermano. Si la iglesia no se santifica, va a ser partícipe de las plagas ahora y en el futuro. La iglesia que anda de larín larán, sin compromiso, conocerá en persona quién es el anticristo, hermanos. Hay gente que rechaza el mensaje y tienen otras posiciones teológicas, y allá ellos. Pero la iglesia que no se santifica se quedará en el arrebatamiento de la iglesia. ¿O por qué Dios está gastando tanta saliva diciéndole a Israel prostituta o fornicaria o ramera? ¿Por qué? Es el mismo mensaje que en Apocalipsis 17 le dice a la gran ramera, le dice esto. ¿Por qué? Porque esta gran ramera una vez fue casta y fue fiel a Dios. O sea que la iglesia, por un descuido y por estar tocando lo inmundo y no estar poniéndole talenquera a las redes sociales y estar navegando en el río de maldad que se está metiendo a través de la internet con tantas imágenes, fotos sensuales, pornografía, seducción espiritual, la iglesia se prostituirá con todas estas cosas. ¿Cuántos de nuestros familiares que pudieran ser cristianos están prostituyéndose? Y esta palabra ofende a mucha gente. Aún ni siquiera en otras iglesias mencionarían la palabra fornicación espiritual, que mencioné algunos aspectos el domingo anterior. Y la iglesia se está yendo detrás de los vales. Miren, en pocas palabras, el mensaje que nuestro Señor Jesús le da a las iglesias de Apocalipsis es sencillamente una continua exhortación, porque en todos los tiempos, la iglesia siempre va a tender a desviarse. Y no nos vamos a escapar de esa tendencia. Aló. No nos vamos a escapar de desviarnos. Por eso al final de cada iglesia Jesús le dice al que venciere. Oiga, ¿no he escuchado esa falsa doctrina de salvo siempre salvo? ¿No la he escuchado? ¿Por qué Jesús tiene que decirle al que venciere? Y en una de las iglesias dice, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. No lo borraré. O sea, la iglesia que flaquea, Jesús la borrará. La borrará. Y esto no es como dicen algunos burlonamente, entonces yo peco, me borro. Y ya mañana no peco, me escribe. Eso es una burla a la gracia. Eso es para burlarse. Porque si usted peca, usted se tiene que arrepentir y caminar en obediencia y tomar una determinación de no volver a caer. Y si peca, otra vez se levanta en el nombre de Jesús
Y que esto no sea una licencia para pecar, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Miren, hay luchas espirituales, pero creo, hermanos, y con todo el temor y la reverencia y el amor se lo digo, de que si estamos teniendo las mismas batallas, hermanos, hay algo que no le hemos rendido a Dios, hermanos. Porque si es la misma lucha mental, y si es el mismo sueño todo el tiempo, y me acosté con el hermano, y me acosté con la hermana, hay algo que el diablo nos tiene agarrado. No deis lugar al diablo. Esta palabra lugar es de ahí se viene la palabra topografía. Lugar es topografía. O sea que el cristiano, y se lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso, no deis lugar al diablo. ¿Cómo no damos lugar al diablo? Sean llenos del Espíritu Santo. Algunos lo recibieron. Sean llenos del Espíritu Santo. Recibirá juicio con el mundo pecador. No solamente a futuro, sino ahora. Juicio. Y Dios es paciente y misericordioso. Te recuerdo que la misericordia es: te puedo castigar, pero no lo hago por mi hijo. Esa es la misericordia, que se entiende mal, como mucha gente ha dicho que la misericordia es una licencia para pecar. Y a veces la gente quiere es hablar del amor de Dios, es para que su conciencia no sea tocada y no sea intranquilizada. Y me gusta que no pudieras dormir esta noche. Me gustaría, a causa de este mensaje, o que ya no almorzaras esta noche, que te pusieras incómodo con este mensaje o con el pastor. Algo Dios está haciendo. No te resistas a lo que Dios está haciendo. Él viene por una iglesia, hermano, en serio. Jesús no viene por una iglesia en serie. Viene por una iglesia en serio. Me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo. Usted lo busca después. Segunda de Timoteo 2:1. Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Dios mío. A los amantes de la gracia mal aplicada, que ya no tengo que orar, ya no tengo que ayunar, ya no tengo que hacer. Y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate a la gracia. Esfuérzate, que no te descuides. Y no seremos salvos por obras, por supuesto, para que escuchen el mensaje completo. Jamás seremos salvos por obra. Pero una vez salvo, hay que trabajar con la gracia, con Dios. Porque Dios trabaja con la libertad del hombre y con la voluntad del hombre, con el amor del hombre, con el corazón rendido del hombre, de la iglesia. Esfuérzate a la gracia, esfuérzate, dígale hermano, esfuérzate. Dígale, deja Facebook a un lado. La gente con la idolatría de Facebook. Deja de estar distrayéndote con tantas redes sociales. Dios mío. Apartarse del mundo. Eso, lo mismo, lo primerito que le dijo Dios cuando salió Israel de Egipto. Le dijo: no practique las costumbres de los cananeos, de los fereceos, de los jebuseos, de los suegreseos, del futboleo, del feiburreo. No la practiques. No la practiques, no, déjalo a un lado. Oiga, hermano, aunque no creo que usted haga esto, pero me indigna la gente que ha recibido palabra de Dios y manda cadenas de oración por WhatsApp. Y si no la manda, te caerán las 10 plagas de Egipto y la ñapa. Esa es gente que no se ha separado del mundo, hermanos. Usted cuando la reciba, rechácela y jamás la envíe. Y mándale un versículo a esa persona endiablada que se lo mandó. Oiga, cadenas de oración. Es cierto, di un Padre Nuestro y en 7 minutos espera tu milagro. ¿Eso qué es, hermano? Si no es paganismo, muestra de que la iglesia no ha dejado lo inmundo, que no ha salido todavía de Babilonia. La iglesia. Oiga, Apocalipsis capítulo 2, hermanos. La iglesia a fin de cuentas es la que cae en apostasía, hermano.
Y la apostasía es para la iglesia, no es para el impío. Oiga, dos cosas me llamaron la atención esta semana de Apocalipsis capítulo 2. A propósito del mensaje que prediqué el domingo anterior. Miren, todo el tiempo Dios le anda diciendo a la iglesia: santifíquense, santifíquense, santifíquense. La gente rechaza el mensaje este: santifíquense, santifíquense. Este es el mensaje de esta iglesia, si usted no se ha dado cuenta. Santifíquense, santifíquense. Y no tiene otro, no. Sin santidad nadie verá a Dios. Quiere prosperidad y pactar con Dios, ahí hay otras iglesias, hermano. Santifíquese. Capítulo 2, versículo 14. Dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en otra ocasión hablaremos de Balaam. Pero básicamente es esto. La doctrina de Balaam es cometer fornicación, inmoralidad sexual e inmoralidad espiritual. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí. Hermano, revisémonos en esta mañana. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Diga, pregúntele al hermano: ¿qué tienes allí? ¿Qué tienes en el Facebook? ¿Qué tienes en el WhatsApp? ¿Qué tienes allí? ¿Qué tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel? Les hago un resumen aquí de rapidez. Como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, ni a la iglesia lo puede maldecir al diablo desde las alturas, desde el segundo cielo, ni con plata. Los brujos no pueden tocar a la iglesia que anda en obediencia. Y al final Balaam dice: que te estoy pagando para que maldigas a Israel, tú lo bendices. Y él dice: es que no puedo maldecirlo, porque lo que Dios ha bendito será bendito, y yo no lo puedo maldecir y no puedo traspasar la bendición que ha dicho sobre la iglesia cristiana, la santa unción, hermano. Aleluya. Entonces Balaam se le ocurrió una estrategia. Ahí está en la Biblia, lo busca después. Y fue enviarle a mujeres para que se prostituyeran con Israel. La única manera que pudo hacerlo. Qué tremendo, ¿eh? Miren, la brujería no va a hacer efecto en contra de esta iglesia. Pero ¿cómo nos puede vencer el enemigo? Porque esto es bíblico. Cuando empecemos a fornicar, a prostituirnos y a cometer adulterio con este sistema babilónico aún que está metido en la iglesia. Y nos va golpeando. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando y también lo podemos hablar como cuerpo. De hecho, la iglesia es un cuerpo, me refiero a organización. Usted se tiene, hermano, que estar vigilante todo el tiempo, mirar a ver qué le está ofreciendo a los ídolos, porque esto fue lo que le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo ponía tropiezo? Ahí lo dice su Biblia: a comer de cosas sacrificadas, que se predicó el domingo anterior, cosas sacrificadas a los ídolos, Dios mío, y a cometer fornicación. Versículo 20, ahí mismo, a otra iglesia le dice lo mismo: Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Qué tremendo. Que tolera, o sea, puede haber Jezabel sin que este sea un nombre propio, ¿no? Lo más probable es que no, simplemente que Juan lo tomó de la Jezabel del Antiguo Testamento. Tolerar a Jezabel en la iglesia trae juicio de Dios. Decía que era profetisa, ella decía, mandaba más. El espíritu de Jezabel es tremendo, hermano. Divide, es sutil, engaña bajo la apariencia de piedad. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, otra vez, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué hicimos en esta semana, hermanos?
que hoy domingo solamente venimos a abrir la boca y a supuestamente adorar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios recibe cualquier adoración? ¿Ustedes creen que porque cantamos en coro y unánimes, Dios recibe esa adoración? No me venga a decir que si usted toda la semana estuvo whatsappeando, facebookeando, futboleando y ya viene aquí a levantar manos santas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Dios no está buscando la adoración. Te lo repito, Dios no está buscando la adoración. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 16. Capítulo 6, perdón. Dios le hace 3 demandas a la iglesia. Dios le hace 3 demandas a la iglesia. Y es el mensaje de hoy prácticamente. Dios le hace 3 demandas a la iglesia. Número 1, versículo 17. Salid de ella. Número 2, y apartaos, dice el Señor. O sea, salid, 1, 2, apartaos, apártense. Y número 3, y no tocar lo inmundo. Oiga, hermano, yo no investigué y no voy ahora a pasarme la de que Dios me lo reveló en el secreto de Jehová. Pero esta mañana, repasando el mensaje y sentado ahí en el sofá leyendo esta cita, yo veía que aquí hay 3 cosas. Y creo, hermanos, que pudiera tener que ver con que Dios nos quiere en cuerpo, en alma y en espíritu. Aló. Cuerpo, porque a fin de cuentas, si tú sales de un lugar, estás involucrando tu cuerpo. Les quiero decir esto. Pudiera haber gente aquí que ya no ve novelas, pero por dentro las desea. Salió, pero no se ha apartado. Y hay bastante Biblia para demostrárselo, hermanos. Ahí está la mujer de Lot. Salió de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Salid, apartaos, dice el Señor. Apartarse en el griego es poner un límite. Aquí no voy a pasar, de aquí no voy a pasar. Miren, hermanos, a veces uno entra a YouTube. Trate, hermanos, mire, le voy a decir esta recomendación. Cuando entre con su correo y de pronto a Gmail y entra a YouTube, todo lo que tú entras y consultas y un video se te queda en el historial. Vete al historial de videos y borra lo que se te haya podido reproducir con intención o sin intención. Y los próximos videos que te aparezcan van a ser lo que tú digas. ¿Cuánto accidente no vemos allí por internet? Aló. Y se nos va pegando y pegando y pegando y pegando. Y no ponemos un límite a las redes sociales. No las ponemos. Y después para orar, ni pío. Pero el domingo si vienes a adorar a Dios, a levantar las manos. Dios no recibe eso, hermano. Hazlo completo. Adora de domingo a domingo. Adora de domingo a domingo. Tan linda que estuvo la adoración. Pues ni eso lo recibirá Dios. La orden es salir, apartarse y ni siquiera tocarlo. Insisto con esto, hermanos. Hasta que la cerveza le haga daño, hermanos. Hasta que Facebook le aburra, insistiré con esto. ¿Cuánta inmundicia no estamos tocando con los amigos,
los amiguitos y los amigotes de Facebook. ¿Cuánta inmundicia? Usted no tiene Facebook, gloria a Dios por usted. Pero también revisemos otra cosa, con la lengua, la inmundicia de la lengua, de los ojos, de los pensamientos. Salid en medio de ellos, apartarse del pecado, de toda película, de todo video, de toda selfie, de toda red social pecaminosa, de todo programa de televisión, de las novelas. Desde la mañana hasta la noche hay novelas, costeñas, de turcas, de cualquier calibre. Usted verá lo que hace con su vida. Y mi deber es decírselo. Y lo seguiré diciendo. Que Dios le agrada una iglesia que no tolera el pecado. Una iglesia que no sea amable con las falsas enseñanzas. He estado aprendiendo bastante con las iglesias Apocalipsis. Y he estado viendo, hermanos, que todavía eso está vigente. ¿Usted quiere saber lo que es la iglesia? Léase en esta semana las 7 iglesias del Apocalipsis. La exhortación, el aliento, lo que Dios nos dice, apártense, las felicitaciones de Dios, el amor con que hay que trabajar en la obra, la iglesia de Filadelfia. Y queremos las bendiciones de Dios. Queremos las bendiciones de Dios. Y en este pasaje que usted acaba de escuchar hay bendiciones y hay promesas. Hay 7 promesas. Pero no se van a dar esas bendiciones, si no cumplimos estas exigencias. Salid en medio de ellos. 1, apartaos, dice el Señor. 2, y no toquéis lo inmundo. Y a veces creemos y queremos que Dios sea como sea. Que Dios nos bendiga a rajatabla, como sea. Y Dios nos dice que si no hay santidad, no habrá respuesta, hermanos. Aparte de las pruebas que naturalmente pasaremos como hijos de Dios, si como hijos de Dios no nos apartamos de las tinieblas a la luz admirable, no seremos salvos. Aleluya. Miren, ¿cuánta gente no dirá, es que no puedo? La Biblia nos engaña. No vamos a poder sin Cristo. No vamos a poder vencer las tentaciones pegado a Facebook. Horas allí. Cuente cuántas horas invierte en eso. Cuántas horas oramos. Cuántas horas oramos. Y después Dios, que descienda tu gloria. ¿Cuántas horas oramos? ¿Es importante las horas? Pues sí. Yo no creo que Jesús le haya dicho a los discípulos en vano, le haya dicho a los que estaban dormidos, ni siquiera han podido velar 1 hora. Aló. Oiga, y se lo dijo en el tiempo de la más grande prueba de Jesús. Es decir, que en el tiempo de la más grande prueba que tú puedas estar pasando, al menos podrías orar 1 hora diaria. Aló, que no puedes porque estás lleno de red social, de internet, de televisión. Y te hace falta y te choca este mensaje porque se te ha convertido en un ídolo. ¿A qué no eres capaz y lo quitas esta semana? Hoy. ¿A qué no eres? No eres capaz. Te desafío. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un ídolo esto en nosotros. Vea, Dios, perdone si soy fuerte en esto, Dios no come del lamento en el cristiano. A Dios le mueve el clamor lleno de fe, que es otra cosa. Aló. El lamento sin una vida rendida, a Dios no le pasa ni 1 milímetro. Es más, a Dios no le gusta el cristiano aguado, hermanos. No le gusta el cristiano gelatinoso, hermano. ¿Por qué? Porque Él le dice acá a todas las iglesias, al que venciere, al que venciere. A Tiatira, al que venciere, te dice, al que venciere, al que venciere. Le hace las iglesias esta semana.
Al que venciere, todavía Dios le está diciendo a esta iglesia, al que venza las tentaciones, hermanos. Los deseos de estar aceptando a cualquier amigo. Mucha gente se está contaminando con Facebook. No quieren creer. Y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y se están contaminando. Sacerdotes que deben estar de tiempo completo, aunque estés trabajando secularmente para Dios, para escuchar el secreto de Jehová, no lo están haciendo. Tembló ayer en Santander, anoche. Se sintió en mi tierra y se sintió en otros pueblos, de allá donde está mi hermano con la iglesia. Que Dios tenga misericordia de esta nación. ¿Qué tenemos que esperar para volvernos más todavía en santidad? Es que nos hace falta una santidad mayor. Santidad, esto es el reino de Dios, es primero. Es mi reino, dice el Señor, no mi reinito, dejándome absorber por mis problemas, por mi trabajo, por la escasez, por esto. Es el reino de Dios, es primero. Por eso le dije, Dios no va a comer del lamento evangélico. El más grande interés de Dios es su reino, su reino. A fin de cuentas es lo que va a quedar, y el reino de Dios avanzará contra viento y marea, penetrando las tinieblas, la oposición de las tinieblas. Y creo que desde ya debiéramos orar más por este país. Que no nos venga un gobernante el año que viene impío. Impío. Ya tenemos suficientes magistrados impíos, ateos, olvidados de Dios, promoviendo leyes a favor del aborto, del homosexualismo, de la eutanasia. Y cuando a ellos les viene cáncer, ellos mismos no se aplican la eutanasia. Ellos mismos no se abortan, ellos mismos. Pues debieran hacerlo, si es que apoyan esas normas. Se nos están pasando los años, hermano, en el Evangelio. Se nos están pasando los años. Uno entiende, los que están comenzando, se les está llevando. Con todo, a los nuevos que están aquí, que tienen un año o menos, Dios les dice al que venciere. Pero a veces uno ve cristianos, hermanos, que lo único que le pasan son los años. Literalmente, como es la propaganda, es lo contrario, esa propaganda, ni les pasa la luz de Cristo. O sea, son lo contrario. Lo único que le están pasando son los años en el Evangelio. Y la luz de Cristo ni les pasa. Al menos la propaganda esa no le pasan los años, solamente la luz. O sea, traspasa la luz. Viene tiempo, hermanos. Estos tiempos no son los tiempos de hace 15 o 20 años. La paciencia y la misericordia y la gracia de Dios tiene un límite, hermanos. Un límite. Aún se ejercerá la gracia de Dios en la gente que se salvará dentro de la tribulación y de la gran tribulación, porque serán salvos allí. Pero será muy difícil. Y el tiempo de la gracia se está terminando para que estemos jugando, hermanos. Para que estemos dejando a un lado el servicio de Dios, a Dios. El amor por su obra. Tantas almas que hay allá afuera por buscar, por evangelizar, por interceder. El clamor que uno tiene que hacer por este país para estar jugando a ser evangélico, hermanos. Perdiendo tiempo, el cristiano está perdiendo tiempo, hermanos. Al que venciere, Dios les dice esta mañana, al que venciere, al que no le entrega el tiempo a Satanás. Esas son las personas que vencen. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:18 que si el justo con dificultad se salva, el justo, o sea, nosotros somos justos por Jesucristo. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde? Yo no sé, hermano, yo le oro a Dios para que usted ore.
para que usted se santifique más, hermanos. Para que usted caiga en un estado de agitación verdaderamente por las cosas de Dios. Para que empiece a sentir carga por las almas. Si usted no ora, jamás lo va a sentir. No le importarán las almas, no le importará que la iglesia se destruya, que la iglesia esté vacía. No le importará, a no ser que usted se acerque a Dios con un corazón genuino. No le importará que su familia se pierda. ¿Ustedes creen que no murieron cristianos en el terremoto de México? ¿Ustedes creen que no murieron cientos de niños inocentes allí en ese terremoto? Más de una treintena de niños murieron en un colegio. Murieron. ¿Por qué estamos nosotros siendo indiferentes a las cosas de Dios? A Dios le gusta a la gente que pone el hombro, hermanos. Estamos necesitados de dinero, hermanos, en la iglesia. Pero yo prefiero a la gente que pone el hombro que a la gente que da dinero. Gente que ni diezma, que dan lo que sea, que no se identifican con esta obra. Usted sabrá, yo no ando revisando eso, aunque yo registro eso en parte, que si no me dañaría mi corazón, pero sé que hay gente que no lo hace. Pero con todo lo que estamos necesitando, yo prefiero gente que trabaje en la obra y ponga el hombro. Hay gente que todavía no ha salido, salió, pero su corazón todavía está en Egipto. No toquéis lo inmundo, les dice el Señor, salgan, apártense, apártense. Es que se tienen que apartar, apártense. La mayoría aquí salió, pero no se ha apartado para Dios ni las cosas del mundo. Los mismos chistes, la misma vulgaridad, el mismo vestir, los mismos pensamientos mundanos y hasta peores siendo cristianos. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto y no se han apartado de Egipto. Las mismas horas por televisión, el mismo afán del mundo lo tiene la iglesia. Salimos de Egipto, pero no nos apartamos. Y si no nos apartamos, difícilmente vamos a dejar de tocar lo inmundo, lo sacrificado a los ídolos. Difícilmente. Y no. Uno ve a gente, hermanos, que uno sabe que están mal. Y si ellos no pelean ellos mismos, yo no voy a pelear tampoco. Usted tiene que pelear su santidad. Usted la tiene que pelear. Su pereza de oración la tiene que pelear es usted. El estar a solas en el secreto de Jehová, usted lo tiene que pelear. Yo no soy amigo del evangelio pechichón, ni del evangelio paternalista. Dios es Padre. Él nos enseña a caminar, Él nos corrige. Evangelio que se está dando con los pactos en dinero. Ya no tocan el corazón, la fibra de la santidad. No la tocan. Usted tiene santidad, usted se le tiene que notar en su vida y en el servicio, en la obra de Dios. Hoy Dios me salvó para quedarme encerrado en mi casa. ¿Cómo no, hermanos? Se darán una sorpresota cuando estén frente a Dios. Bueno, ¿qué produjo tu talento? Señor, lo escondí en mi casa. Preferiría estar en mi casa y encerrado en mis redes sociales. Y no pudiste llevar ese talento a los banqueros para ver si producían intereses, hermano. Que me dio miedo, por eso. Porque están tocando lo inmundo, hermanos. No les da miedo perder horas en los negocios, perdiendo tiempo. Usted verá lo que hace. Una vez un hermano me dijo, alguien hace muchos años me dijo, ya oré, ya leí la Biblia, ¿qué más hago? O sea, yo no sé si quería que yo le diera unas pautas para él mantenerse ocupado. Oiga, ¿quién puede aquí manejarle el tiempo a otro, hermanos? Usted verá lo que hace. Tenemos compromisos seculares, hay que cumplirlos, laborales, académicos, hay que cumplirlos, pero con más razón cumplir los mandatos del cielo eternos.
Y no, uno ve a gente que por universidad no vienen a la iglesia, porque es que tengo tanta tarea que el domingo tengo que aprovecharlo. ¿Y quién vela por mí? Ah, caramba. Y así es con el trabajo, con las horas extras, con la ropa que tengo que lavar porque tiene ganas de llover. Bueno, somos más sabios que Dios. Miren las consecuencias, hermanos. O mejor, hablo de esto, hablo de los beneficios. Leo de nuevo el versículo 17. Por lo cual, 2 Corintios 6, 17 dice: salid de ella, pueblo mío, salgan. Pero también Dios nos dice: apártense. Eso, ¿sabe que santidad significa apartarse, no? Me aparto del pecado para servirle a Dios, para acercarme más. Eso es santidad, ¿no? No es perfección, aunque puede incluirlo. Santidad no es cero pecado, aunque esa es la tendencia, pero olvídate porque tenemos abogado para con el Padre. Salid en medio de ella y apártense, y no tocar lo inmundo. Y miren los beneficios de esto, hermano. Queremos que Dios sea, como lo dije al principio. Sin santidad no se recibirán los beneficios de Dios. Dijo Dios, versículo 16: como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. ¿Eso qué es, hermano? Dígame. Eso es comunión. El que no se aparta no tendrá comunión con Dios. Iglesias que estén metidas en sus inmundicias perderán la comunión con Dios. La perderán, porque la salvación se pierde. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Dios mío, ¿qué clase de Dios tenemos? Lo refleja lo que hacemos. ¿Qué clase de Dios tenemos? Lo refleja el amor y el servicio en la obra. Aló, no duerma esta noche, trasnóchese, o de pronto llénese de tanta comelona. Y ellos serán mi pueblo. Aquí hay 3 promesas. Al final del versículo 17 dice: y yo los recibiré. 4. Yo los recibiré. Versículo 18: y seré para vosotros por Padre. 5. Gloria a Dios. 6. Y vosotros me seréis por hijos e hijas. Perdón, ahí hay 7. ¿Verdad que lo conté mal? 1, habitaré. 2, andaré entre ellos. 3, seré su Dios. 4, serán mi pueblo. 5, los recibiré. 6, seré para vosotros Padre. 7, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oiga, qué evangelio tan sencillo el de hoy. Creo que no nos complicaríamos más la vida, hermanos, ni le preguntaríamos tantas cosas a Dios. Revisemos, hermanos, el tema del pecado en esta mañana con urgencia. Estoy hablando de ese pecado suavecito que tiene la iglesia, ese pecado despacito que tiene la iglesia. Revisémoslo en esta mañana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a perder la aceptación y los derechos de ser hijos de Dios como andemos en la inmundicia, hermano. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2. Le dice el Señor a la iglesia, a la Santa Unción, hermanos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, hermanos, hay que irse. ¿Dónde se me cayó el amor? ¿Dónde dejé el chocolate a Dios? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde dejé la tarjeta de amor y amistad para Dios? ¿Dónde la dejé? Recuerda.
Recuerda cuando empezaste a dejar de orar. Recuerda que Dios nos quiere llevar no a restregarnos el pecado, pero sí que haya conciencia de por qué dejamos de hacer las primeras cosas, hermano. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Y qué dice luego, hermanos, en su Biblia? Diga conmigo, dígaselo al hermano y dile, y arrepiéntate. Y vuelve a hacer las primeras obras. Si no, oiga, qué Dios de amor porque Dios es justo. Nos gustaría que este versículo estuviera hasta ahí. Haz las primeras obras, no te preocupes. No hay problema si no oras, no hay problema. No, eso no es lo que dice Dios. Haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Una iglesia que pierda el primer amor, Dios la puede quitar. El candelero es la iglesia, aún a nivel individual, a nivel corporativo. De hecho, que esta iglesia cristiana ya no existe. O sea, se cumplió por haber perdido el primer amor. Ninguna de estas iglesias existe. Ninguna de estas iglesias. Estas iglesias están en Asia Menor, lo que se considera como Asia Menor, lo que es hoy específicamente Turquía. Y Turquía es musulmana. Y con este presidente de extrema musulmanismo, aunque no raya en el fundamentalismo, no quiere a los cristianos allá. Estas iglesias no existen. ¿Y usted cree que eso no se va a cumplir nosotros, hermano? Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te vuelvas al primer amor. Vuélvete al primer amor y vas a volver a orar. Pero la gente quiere que le venga ganas de orar sin orar, o que otros oren por él, o sin leer la palabra, y eso no funciona. Es que no tengo ganas. Es que cuando ores, lo hagas, te dan ganas. Y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Versículo 6. Bueno, esto es otra cosa, pero si quiere leer, pero no tiene nada que ver con el mensaje, se lo dejo ahí. Vamos a volvernos a Dios, hermanos. Esto es una repetición de la repetidera, hermanos. O sea que si tanto se ha dicho, llegará un tiempo en que Dios apretará las tuercas, hermano. Así de sencillo. Vamos a orar en esta mañana a Dios y le damos un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie.